Bienvenidos a su nuevo programa de Hombres a Padres, contentos de poder llegar a sus hogares a través de la señal de Betel Televisión y de sus diversas plataformas, contentos de poder estar un día más con todos ustedes. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás, Jimmy? Pastor George, Pastor Marcelo, Luis, ¿cómo están? Mucho gusto y de verdad que estoy contento una vez más de estar con ustedes aquí en este programa que ha repartido muchas experiencias. El día de hoy hemos comenzado riéndonos un poquito, comiendo también aquí mi querido Pastor Marcelo. Pero bueno, ¿por qué tomando agua, nomás? Yo les digo algo y a todos los que nos están escuchando, de verdad que a veces uno viene todo atribulado aquí o pensando en los trabajos, todo lo que pasa en el día, pero viene el Pastor Marcelo y ¡pum! Nos pone el toque de la alegría y eso nos levanta el ánimo. A mí me ha levantado el ánimo, Pastor, gracias. Yo estoy triste. Tengo que decirlo, estoy triste. Imagínese. Veo esas dos copas que están ahí y parecen esos ojitos que se ponían en ese lugar. Es que nuestro hermano Gerald está pasando por un momento de una alergia y no puede estar con nosotros. Sí. Pero ya se incorpora, pero donde estés, Gerald, te mandamos el saludo. Mi sonrisa no está completa porque faltas tú. Dios mío. Qué gusto estar con ustedes. Imagínese estar serio. Imagínese si el pastor Marcelo está triste. No. ¿Cómo será cuando está alegre? Imagínate. Bueno, queremos agradecer primeramente a Dios, como siempre, a nuestro Creador, y también por todo lo que Él hace en este programa, que es de bendición, nos ayuda para poder, como padres, poder orientar a nuestros hijos desde pequeños, como también nosotros podemos ser padres primerizos, ¿no, Luis? Qué felicidad poder entrar cada día a los hogares de nuestros televidentes, donde hay esa necesidad de capacitación, tocando diferentes temas. El día de hoy van a ver ustedes este tema que pienso yo desde la psicología es un tema crucial para ir formando la personalidad de un individuo. El primer encuentro con tu bebé es el tema que el día de hoy vamos a ver. Dice, el primer encuentro con tu bebé es un momento inolvidable, hermoso. Es el inicio de un vínculo único y especial que durará toda la vida. Después de 9 meses de espera, finalmente podrán conocer a ese pequeño ser que tanto hemos anhelado, tanto esposa como esposo. Este encuentro está lleno de emociones intensas, como la alegría, el amor, la sorpresa y a veces incluso un poquito de nerviosismo. No un poquito, montón de nerviosismo, tanto papá como mamá. Es un momento para establecer un contacto piel a piel y escuchar sus primeros latidos, sus primeros llantos y admirar cada detalle de su pequeño cuerpecito. La verdad, yo siempre he enseñado a los jóvenes que no existe el amor a primera vista, que tiene que haber tal vez un gusto a primera vista, una atracción a primera vista, porque el amor se construye, el amor tiene que pasar por un proceso de adaptación, de conocimiento, de intimidad. Pero cuando llegué a ser padre descubrí que sí existe el amor a primera vista. Cuando vi a mi hijo, bueno, ya hubo esa intimidad desde el vientre, hablando al bebé, acariciando la pancita, preparándolos bien. Y la intensidad de cada mes que avanza. Y cuando llega el bebé, cuando el bebé ya está en tus brazos, parece una almondiguita arrugadita ahí con su carita agachada. Tú lo ves y te emocionas y hasta lloras. Muestras a todos, mire mi bebé, señor, está al revés. Ay, perdón. Pero uno lo goza realmente ahí en el amor de padre. Creo que sí. Creo que cuando la primera vez le pasó seguramente al pastor Marcelo, es que no sabía, cuando te dieron al bebé por primera vez, ¿cómo sentiste? ¿Que sentías algo tan frágil, tan delicado? Yo la verdad, cuando agarré a mi primer bebé, la vi, levanté mis manos y dije, ¡ah, Waganda! Porque era la primogénita que llegaba a la familia. Y la verdad, derramé muchas lágrimas. Lloré mucho. Voy a hacer cuando nazca mi bebé. Lloré mucho porque nosotros en el caso nuestro perdimos a nuestro primer bebé. A los casi 7 meses tuvimos un aborto espontáneo que fue muy traumático para mi esposa, muy doloroso porque le afectó en el ministerio. Cuando nos recogimos después de varios días a mi esposa al hospital,
llegó a casa y ella quedó con mucha afectación porque la pastora que estaba antes con el misionero, una pareja colombianas, perdieron el bebé de la misma forma, a los 7 meses. Ellos no soportaron y tuvieron que irse. Debe ser muy... Entonces nosotros quedamos afectados, pero Dios trajo consuelo, Dios trajo bálsamo de esperanza cuando nació ese mi primer bebé. Yo mi primer bebé, que es Kevin, el mayor de todos, lo recibí dentro de la sala de partos porque recibió en la madrugada, mi hijo, y no había enfermeras. Entonces la obstetra me dijo, la doctora, entre usted, me va a ayudar. Entonces me pusieron esa ropa que se ponen para poder entrar. No. A mí me has contado otra versión. Me has dicho que tú le habías dicho al doctor, ¿qué hago para que me den un descuento? Tiene que entrar de cuenta la enfermera. No, y resulta que cuando ingresé, yo vi el parto, cómo sale un bebé así en vivo y en directo. Había llevado mi cámara fotográfica, pero me había olvidado tanto por la emoción de ver cómo sale un bebé. Y cuando le pusieron primero la mamá a mi esposa aquí en el pecho, después me la agarró la doctora y dijo, ahora tú agárralo. Ahí es donde comencé a temblar porque sentía algo tan frágil que decía, lo voy a romper. Y fue una gran bendición y una gran alegría poder tener a mi primer hijo en mis brazos. En mi caso fue muy emocionante porque éramos jóvenes, y yo entré a la sala de parto también. Y lo curioso es de que ya mi esposa con el dolor como que se estaba durmiendo y me dice... Es fuerte el dolor, pues sí, es muy fuerte el dolor. Y me dice la doctora, ponle música. Y yo en vez de ponerle música alegre, le pongo una música más triste, más Y de pronto, cuando ya veo que la bebé viene y me nace, fue muy emocionante ver, ¿no? Ver y poder tenerla en mis brazos, toda frágil, ¿no? Fue una emoción, lloro en ese momento, fue mucha alegría. Esas emociones, doctor, es diferente para cada padre, ¿no? Claro, depende de la experiencia, pero lo importante acá es que para todos los padres pueden percibir la vulnerabilidad de esa criatura. Ajá. Yo me acuerdo que le decía al pediatra, es tan vulnerable que a veces tengo temor inclusive de agarrarla o agarrarlo. O cuando, por ejemplo, está en su cunita y se pone a llorar y nosotros no sabemos por qué y cómo ayudarlo, ¿no? Pero esa vulnerabilidad nos dice algo interesante. Esa vulnerabilidad nos está diciendo que ellos necesitan seguridad, psicológicamente hablando. ¿Y cómo van a lograr esa seguridad? Con el afecto que a partir de ese momento nosotros como padres le vamos a otorgar, ¿no? Ese afecto, ese cariño, esa protección, ¿no? Ese suplir sus necesidades a cada uno de ellos, ¿no? Entonces es importante este tema justamente, como decía al iniciar, porque gracias a este primer encuentro, a estos primeros meses de vida, estamos formando la personalidad de un individuo para más adelante, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, siempre escucho que dice, no, dale a la mamá, ¿no? Cuando ha nacido el bebé ya, dale a la mamá y ponle en el pecho. Porque tiene sus razones, el bebé empieza a reconocer también el calor de la mamá, el cuerpo de la mamá, los olores de la mamá para que pueda calmarse, porque como nos explicaba el pastor Marcelo, el bebé sale de la comodidad que estaba dentro de la bolsita, el agua y todo eso, y ahora sale a experimentar un mundo que no conocía antes, ¿no? Pero en el caso del papá, ¿no? Por ejemplo, el primer contacto que tiene con el bebé, ¿no? Esa experiencia, ¿no? ¿En qué impacta, por ejemplo, al bebé y al papá? Porque a ambos tiene que impactar. Impacta muchísimo. Lo que pasa es que hay que romper un mito, que es el mito del machismo, que dice, no, todo lo afectivo, ¿no? es para la mujer, ¿no es cierto? Y para nosotros los varones es todo lo que tiene que ver con la razón, con la fuerza, etcétera, ¿no? Y ese mito hay que romperlo. Entonces, yo diría, ¿no? O sea, si se lo ponen a la madre en el pecho en primer lugar, es porque ni siquiera le han cortado el cordón umbilical. Así es. Y está ahí. Pero tranquilamente podrían ponérselo al padre. Así como hicieron conmigo. Claro. O sea, soy el primero que descubrió eso. Es tremendo. O sea, es verdad, porque como padre, doctor, uno se emociona al recibir, como usted mismo dijo, algo tan frágil que piensa usted que se va a romper en nuestros brazos y lo agarramos con mucho cuidado.
Imagínese, Se Pastor está Marcelo. riendo porque dice, yo fui el primero en eso. Y yo les digo, no, muchos padres. No, pero el primero entre nosotros Claro, es verdad. claro, estamos Hay un hablando del libro, grupo. hay un libro muy lindo que se titula Lo que me hubiera gustado saber antes de ser papá. Y realmente muchas de las personas se capacitan para experiencias en la vida del ámbito académico, profesional y hasta quizás en otras áreas como búsqueda y rescate, estrategias industriales, pero muy pocos se preparan para ser papá. Dan por sentado que eso ya es una realidad que se tiene que ir conociendo en el camino. Yo estoy de acuerdo que no podemos aprender muchas cosas solo de forma teórica, tenemos que practicarlas. Pero qué bueno es por lo menos adquirir ese conocimiento para cuando llegue la práctica. Y en ese libro recomiendan que lo que un padre tiene que hacer es ganar ese mismo apego que tiene la madre con el bebé por la piel y colocarlo al bebé en tu torso, que escuche los latidos de tu corazón, que sienta la fragancia de tu piel y que él pueda con esos hábitos acostumbrarse a sentir confianza. Y como usted dijo, doctor, seguridad. Y yo eso intenté con mis hijos y dio un resultado. Por eso yo y mi esposa éramos los más requeridos para tomar al bebé en brazos. Yo gozaba mucho y me alegraba mucho tener a mi hija muy cerca, y cuando estaba ella echada yo pegaba mi cara con la carita de ella o la nariz con la nariz. Sentir ese olor de ella era muy gratificante, es muy diferente. Tan solamente acercarte, sentir ese olor, para mí era de mucha alegría, sentir cerca a ella, ¿no? Los pasos que se está haciendo con los pequeños cuando nacen, te entregan, después los llevan a la incubadora para que, creo que lo bañan, lo limpian las enfermeras, y de ahí cuando te dicen, llévalo al bebé a la casa. Es algo muy Y hermoso. marca una diferencia sustancial, ¿no? Como dice nuestro programa de hombres a padres, ¿no? Cuando uno empieza con esta paternidad, comienza a cambiar totalmente en su visión de la vida, ¿no? Y comienza entonces a hacerse responsable de una serie de cosas, como por ejemplo el sueño, como por ejemplo la enfermedad de un niño, ¿no? Yo me acuerdo que con mi primera hija, con la mayor, uno es inexperto, pues, ¿no? Y resulta de que en una oportunidad estuvimos viendo que la bebita chiquitita en la cunita pujaba, ¿no? Pujaba, se ponía roja, se le veía la vena acá y estaba estreñida. Entonces me preocupé, al día siguiente la llevo al doctor y el doctor me dice, sí, bueno, siempre usted sabe que su estómago está en formación, pero no se preocupe usted, mire, le va a dar usted una cucharadita de miel de abeja en su biberón, una cucharadita. Y va a ver usted que al día siguiente va a ser bien, no se preocupe usted. Ah, muy bien. Entonces le pongo una cucharadita de miel. Pero yo le pregunto a mi esposa, le digo, pero ¿sabes qué? Está bien estreñida, ¿no? Vamos dándole 2, mejor vamos dándole 2. Entonces le puse 2 cucharaditas de miel, ¿no? Al biberón. En la noche desató una diarrea, pero espectacular, ¿no? Porque la miel también, ¿no? Uy, dije yo, la llevo al médico al otro día. Y el médico me dice, le dio su cucharita, claro, le puse 2 todavía. No, le dije 1, por favor, y ahora está con diarrea. Ya mire, vamos a hacer una cosa. Estas gotas le va a poner 1 gota. Repita usted, 1 gota. Por favor, 1. Y a veces, ¿no? Esa es la inexperiencia de los padres, ¿no? Es así. Y bueno, y uno sigue aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí sobre que hay diarreas espectaculares. Yo también lo acabo de aprender. Pero qué lindos son esas experiencias que nos marcan. Mire, doctor, años. Su hija o su hijo, ¿cuántos años ya tiene? Mi hija tiene 39. 39 años, casi 40 años, y usted lo cuenta como si estuviera delante del bebé dándole la cuchara, porque Claro, eso nos esa cambia, emoción, ¿no? nos transforma. Por eso el programa es de hombres a padres. Somos transformados. La primera transformación es cuando descubres que eres esposo. Cuando te levantas en la mañana y te das cuenta que esa mujer que tanto amabas está a tu lado. Y esa transformación te llena de una satisfacción, una alegría y un amor, porque estás cumpliendo ese deseo de tener la mujer con la que vas a compartir el resto de tu vida. Pero después viene la siguiente transformación, que es ser padre.
Y esa transformación tiene mucho recorrido porque vas a ser padre de niño, padre de niña, padre de niños grandes, padre adolescente, padre de jóvenes, después vas a ser padre de una novia, de un novio, y vas a ser después padre de un nido vacío. Sigue siendo padre, pero ya no están los niños. Son experiencias que nos da la vida. Y yo creo que la tercera transformación es la de hombres a abuelos. ¿Usted ya es abuelo? Todavía. Pero está cerca, yo creo. Ojalá, Dios quiera. Ojalá. George, ¿tú ya vas a ser abuelo? No está casado en ninguno de tus hijos, ¿no? Bueno, no pregunto a ustedes porque ninguno todavía ser. Pero esa transformación yo creo que debe ser. Qué lindo sería que antes de que el programa termine tengamos a alguien que nos pueda compartir la perspectiva de abuelo. Qué lindo, porque dicen que los abuelos han sido criados para malcriar a los niños, no para criarlos, para mimarlos. Todos acá solteros. No puede ser. ¿Los camarógrafos son solteros? Sí. Me cambian camarógrafos. No, ellos han venido a aprender, así como yo. Ellos estoy aprendiendo. Creo que el programa debería haber llegado unos 15 años antes. Y ahora, esas transformaciones de las que está hablando el pastor son muy interesantes porque cada transformación es una crisis. ¿No? Crisis se define como todo cambio en la vida, ¿no? Todo cambio en la vida genera una crisis. Y esa crisis puede ser pasada o puede ser rechazada. Hay personas que no aceptan el cambio y ese cambio les juega una mala pasada en su vida. Hay otras personas que se adaptan al cambio y lo asumen con responsabilidad. Pero todas las crisis son hechas justamente para que vayamos en ese camino de maduración. Lo que usted acaba de decir me ha hecho recordar a un amigo que, por ejemplo, él cuando entró al quirófano, ¿no? A la sala de parto, y vio ya al bebé, se lo entregaron, ¿no? Yo generalmente había escuchado que las mamás son las que a veces tienden a rechazar a los niños y no los pueden ni oler ni ver a veces y quieren separarse de los niños, ¿no? Pero nunca había escuchado de que a los varones les pase eso. Y mi amigo, por ejemplo, cuando le dieron al bebé, como lo vio con la sangre, hay algunos que están con una materia blanca por ahí, le entró tal rechazo que pasó un año y todavía no podía tocarlo a su hijo, ¿no? O sea, no podía acercarse. Cada vez que se quería acercar comenzaba a vomitar o le daba escalofríos, ¿no? Y bueno, tuvieron que pasar por el psicólogo porque de verdad que, bueno, él por más que orara, ¿no? Por más que orara, por más que se encomendaba, no podía acercarse. Tuvo que pasar también un proceso. Yo creo que, doctor, usted nos va a dar una precisión más clara, pero el problema no comenzó con el bebé. Hay algo más atrás. Más atrás. Hay algo más atrás. El problema no comienza con el nacimiento. Algo más allá. ¿Verdad, doctor? ¿O qué podría haberle pasado, por ejemplo, a él? Porque tuvo su primer contacto, pero fue malo, ¿no? Se llaman experiencias traumáticas infantiles, que pueden ser diversas, ¿no es cierto? Y que van generando situaciones, ¿no? Como por ejemplo, algo que le puede haber pasado. Lo que está diciendo. Como por ejemplo la relación que él tuvo con su padre cuando era niño, ¿no es cierto? Que puede generar una situación de rechazo, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, se conocen muchas heridas del alma, le llaman, ¿no? Y una de las más grandes heridas del alma es el abandono. Pero uno dice, pero si a una persona no lo abandonaron porque siguieron criándolo y todo lo demás, ¿por qué su herida se llama abandono? Porque el abandono no es la percepción del adulto, sino la percepción del niño. Él se sintió abandonado en una oportunidad, aunque tenía su padre y su madre. Es importante entonces estar cerca al bebé, porque nuestra presencia le da seguridad a ese recién nacido. Ese recién nacido. Claro. Y aún tenemos que tener estrategias para transmitir esa misma sensación de seguridad a los hijos que ya están en casa. Por ejemplo, yo he aprendido esto. Cuando nació mi segundo hijo, mi hija mayor tenía como 4 años. Llegamos del hospital con el bebé para que ella lo conozca, pero llegamos con un regalo, un hermoso peluche para ella. Ella recibió el peluche con una emoción y dijo, ¿por qué para mí? Yo le dije, porque tú eres nuestra hija que amamos. Y al ver eso, ella automáticamente identificó que el bebé llegó con una alegría, con un regalo. Mira. ¿Y qué me ayudó con esto? Que ella asimiló a su hermanito de una maravillosa forma. Y con los demás hijos hicimos lo mismo, porque a veces lo que pasa es que cuando nace el bebé le damos prioridad absoluta al bebé y nos olvidamos de los existentes, de los otros niños, y ahí empiezan esos problemas, como el caso de tu amigo, que puede haber sido algún antecedente que ha marcado su vida. Para volver un poquito atrás, muchas veces nosotros nos dicen cómo es un parto. Yo siempre me imaginaba que un parto era
Bueno, daba a luz la mujer, lo agarraba la partera o la obstetra o el ginecólogo, lo cortaba y listo. Pero después de que nace el niño, hay otra cosa más. Empieza con la esposa, hacer la limpieza y todas las cosas que uno vio, como dice Josué, muchos se hubiesen traumado. Cómo cortan a la mujer, cómo le cortan y le vuelven a coser. Es algo que admiro muchísimo a una mujer, a una madre que soporta todo eso por amor al hijo, al bebé que nació. Y eso es importante para que nosotros podamos valorar, y para los que nos están viendo también sepan, si tienen la oportunidad de entrar a un parto, para que vean cómo una mujer empieza a sufrir, pero con gozo y con alegría lo recibe, porque tiene el bebé sano y salvo en sus brazos. Pero es bonito disfrutar esos momentos con nuestro primer bebé, ¿no? Yo, por ejemplo, disfrutaba cada vez que ella me miraba y miraba, analizaba, porque en ese momento te analizas, pues miran, observan, están ahí y de pronto empiezan a reír y esa sensación de estar cerca, de cargarla, de que te miren, es algo muy bonito. Es como que ellos sienten como la seguridad de alguien que está cerca a ti, ¿no? Quiero agarrar lo que acabo de comentar y bueno, quiero aquí que usted nos pueda, bueno, a mí, guiarme, porque ya ellos han pasado esa experiencia, pero los niños pueden analizarte. Los niños pueden, por ejemplo, tener emociones como, por ejemplo, de alegría, tristeza, no sé, otras emociones que puedan haber, ansiedad, ¿no? Yo te voy a contar un experimento que hicieron hace algún tiempo ya en Italia, cuando descubren las famosas neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de los tantos tipos de neuronas que tiene nuestro cerebro, con una finalidad muy especial, que es la finalidad de poder imitar la conducta de los padres, ¿no? Entonces, en la infancia imitan. Nosotros también tenemos neuronas espejo, pero como ya no las utilizamos para imitar, son las que van a ser gestoras de la empatía. Por eso que yo veo a alguien llorar y me da tristeza. Yo veo a alguien reírse y me da alegría. Esas son las neuronas espejo. Pero en la etapa inicial, y sobre todo muy, muy inicial, estas neuronas son capaces no solamente de imitar la conducta, sino de irse más allá a ver la actitud de la persona. Por eso que yo siempre conversaba con padres de familia que iban a la consulta y le decía, ¿tienes hijos? ¿No? Por ejemplo, una persona infiel, ¿no? Adúltera, ¿no? Dice, ¿y tienes hijos? Sí. ¿Y no te da pena de que tu hijo pueda conocer a un padre así? Y los padres me decían, no me da pena porque no me ven. Yo no soy tan sonso de hacerlo delante de ellos. Y entonces le dije, ¿sabes qué? A mí tú me puedes engañar, pero a la neurona de espejo de tus hijos nunca los vas a engañar. Hoy en día los avances científicos están dando más razón sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy día se está estudiando la física cuántica. Y la física cuántica está haciendo unos estudios sorprendentes. Por ejemplo, y esto es interesante cuando yo lo descubrí. Un día separan un quantum. Ustedes saben que el quantum es la parte más chiquitita, ¿no es cierto?, que existe. Antiguamente se llamaba el átomo, por eso que le pusieron átomo sin división, pero después se dieron cuenta que no, porque el átomo tiene 3 partes y cada una de las partes del átomo se divide en 3 partes, y por si acaso 3 es el sello de Dios. Cuando Dios hace las cosas, los hace con su sello, ¿no? Entonces el átomo, protón, neutrón, electrón, el protón, el electrón tiene sus partes, positrón, etcétera, hasta que llegan a una partícula chiquitita, invisible, solamente visible con aparatos que se llaman el quantum. Y ahora el quantum está pues prácticamente en todos los estudios científicos. Los Estados Unidos cogen un quantum con aparatos pero nanológicos, los dividen por la mitad, una mitad se la llevan a un laboratorio en Londres y la otra mitad la dejan en Nueva York. Y comienzan a observar sus manifestaciones. Comienzan a hacerle cambios a la mitad de Nueva York. Y de repente reciben una llamada telefónica de Londres. ¿Qué está pasando con el quantum? Se está modificando. Diga usted cuáles son sus modificaciones. Está pasando esto. Lo mismo que estaban haciendo en Nueva York. Entonces comienzan a descubrir que hay una conexión invisible entre una mitad y la otra mitad.
y la ciencia no sabe cómo llamarle. Y le dice, debe ser espíritu. De tal manera que hoy día la ciencia tiene que reconocer cosas que antes no reconocía. Interesante. La parte espiritual del ser humano. Muy interesante. La cuantumanía. He estado escuchando mucho de eso yo también. Es que Dios es un creador perfecto y nos ha desarrollado con todas esas virtudes para poder tener las garantías de llegar a tener una gran vida y un éxito. Pero ¿qué opinan ustedes, queridos hermanos y también doctor, sobre lo que tenemos que crear con ellos con referencia al vínculo emocional mediante rutinas? O sea, ¿qué actividades creamos en casa? ¿De qué forma preparamos actividades ordinarias, pero para marcar en el corazón de nuestros hijos un fortalecimiento, ¿no? Que exista ese vínculo. Yo, por ejemplo, abrazo al salir, abrazo al llegar. Un beso al salir, un beso al llegar. Y siempre en la noche o entro a orar yo por mis 4 hijos en la cama, pongo mi mano, se ponen de rodillas, o entra mi esposa. Es eso, por ejemplo, una rutina diaria que han aprendido. Y es más, se vuelve tan allegada a ellos que hay veces que yo me tardo en entrar a orar y aparece mi hijo en la oficina o mi hija. Papi, ¿a qué hora vas a entrar? No podemos dormir. Porque están acostumbrados a que papá ore y es como decir, eso es el timbre para ponerse a dormir. Yo tengo ahí otra experiencia, por ejemplo, de un familiar. Él, cuando nació su pequeño, ¿no? Cuando llegaba del trabajo, se iba y le hacía el famoso, no, está bebé, aquí está, ¿no? Y le sonreía y su bebé se reía y todo se carcajeaba y luego ya se calmaba. Esto lo hacía todos los días que llegaba a la casa a ver a su bebé. Y un día él me cuenta que llega a la casa y se olvidó de ir donde está el bebé y hacer levanta, bebé, aquí está. De tal manera que habrá pasado como 1 hora, me dice. Yo llego y empecé a mirar a mi bebé y él me miraba, no se reía, no hacía nada. No hacía nada, pero estaba mirando. Y de pronto me acordé que no le había hecho el "Ota, bebé, aquí está". Y cuando lo hice comenzó a carcajearse, a reírse y luego se durmió. Entonces, el bebé ya estaba acostumbrado a eso, ya tenía esa rutina diaria, estaba esperando que el papá vaya, como dice el pastor, ¿no? ¿A qué hora entra, no? Para orar, ¿no? Entonces, esas rutinas hacen o generan un vínculo positivo en los bebés, ¿verdad? Claro, todo bebé viene con una pregunta en su mente que es cómo se vive en este planeta, porque no sabe cómo vivir en este planeta, ¿no? Entonces, él está ávido de conocimientos para ver cómo imitar a su padre, ver lo que hace su madre. Y una de las enseñanzas que nosotros tenemos que darle es la formación de hábitos positivos. Ahora, ¿cómo se forman los hábitos en el cerebro humano? La neurociencia lo llama los surcos cerebrales, ¿no? Un surco, para que tengan una idea, no es muy así, pero para que tengan una idea, si uno agarra un vaso de agua y lo tira encima de la mesa, uno no puede saber por dónde se va a chorrear, porque puede ser por acá, por allá, ¿no? No es previsible. Pero si uno agarra un clavo y comienza a hacer una raya en la mesa, ¿no? 2, 3, 4 veces, la marca va a ser tan profunda que cuando tú tires un vaso de agua, tú ya sabes por dónde va a ir el agua, ¿no? Por el surco. Ese es un hábito. Lo hacemos tantas veces que en el cerebro se va marcando la conexión de neuronas, de tal manera de que todo va a tender hacia eso. Por eso que los hábitos son más fáciles de realizar, son actividades casi automáticas. Hay hábitos positivos y hábitos negativos. Si no se enseñan hábitos positivos, lo más probable es que la persona aprenda hábitos negativos. Por eso que una de las responsabilidades de los padres es desde pequeños ir formando hábitos, ¿no? Hábitos que para ellos les van a resultar hacer las cosas tan fáciles que las van a pedir, las van a pedir Así porque es. ya el surco está formado. Claro. Y podríamos de repente comentar, porque algunos dirán, no, pero yo estoy bien, ¿no? Yo hago bien las cosas, pero podríamos comentar de repente cuáles son esos buenos hábitos que podría tener un papá con su hijo desde pequeño, ¿no? Y cuáles serían esos hábitos malos que de repente se deben evitar. Lo podríamos comentar tal vez. Claro, ¿no? hay hábitos, por ejemplo, de higiene que son importantes, hábitos de alimentación, ¿no es cierto? Los hábitos, por ejemplo, de trabajo.
¿no? Es vital, por ejemplo, que los niños vengan, ya sea que estén en kinder, ¿no es cierto? Pero que vengan y que tengan por lo menos media hora sentados en una mesa haciendo algo. A veces dice, pero no le dejaron tarea. No, pero hay que habituarlo a separar su tiempo para eso, ¿no? Hay hábitos, por ejemplo, lo que yo siempre digo en las iglesias, los hábitos espirituales, ¿no? Que desde pequeños podemos nosotros irlos. En mi casa, por ejemplo, mi hijo no duerme si es que no oramos con él. Entonces mi esposa, donde esté, me dice, mi amor, ya está listo para dormir. Y a un ratito, porque estoy cerrando la computadora, y me esperan. Entonces llego yo y con mi esposa oramos, ¿no? Gracias, Señor, por este día maravilloso. Permíteme descansar para un día nuevo. Amén. Y terminamos con el amén. Mi hijo cierra los ojos y ya está seco, ¿no? Porque estaba cansadito de... O repetir el versículo, ¿no? Porque o repetir, por ejemplo, un versículo en la mañana, ¿no? Me ¿no? acostaré, así, ¿no? Son Yo hábitos. practicaba mucho lo que dice Josué, ¿no? Repetir el versículo y orar con ellos. Yo le ponía la mano a mi hijita y oraba. Y mire, doctor, mi hijita tiene ya 11 años y hasta el día de hoy ella no va así a dormir si no oramos. Ella viene y me dice, papá, vamos a orar. Y ella me pone la mano, yo le pongo la mano, oramos, citamos el texto y tranquila, ¿no? O sea, es hermoso ver ese momento. Por ejemplo, yo disfrutaba mucho con mi hijita cuando le leía historias bíblicas, todavía cuando era muy pequeña, pero ella disfrutaba porque yo lo hacía emocionante. O sea, si hablaba de un Sansón o de un Jonás y le hacía emocionante, ella disfrutaba ese momento, se reía, se alegraba, ¿no? Entonces, creo que eso hace tener una relación muy cercana con nuestros niños cuando son muy pequeños, ¿no? Sí. Mire, doctor, con la experiencia ya vivida y se sigue experimentando cosas cada día, el padre, el esposo, se comporta de una manera bien niño cuando está con el bebé. Como decía alguien por aquí, no sé si era Josué o Pastor Marcelo, le decía, ¿dónde está mi bebé? Y a veces usted lo ve, ese padre es muy serio. Es un padre que usted le ve en la calle que anda así, pero con el bebé es diferente. Y no solamente son esos padres, sino somos todos nosotros así. ¿A qué se debe eso? La emoción, la unión que se tiene con ese bebé, o puede ser algún factor más, hablando ya psicológicamente. Hace mucho, bueno, no tanto, en el 2015 yo hice una investigación y es curioso. Y les cuento, a mí me gusta mucho caminar. Yo no tengo auto, ni lo voy a tener. Me gusta mucho caminar por una serie de factores. Uno de los factores es el factor físico, ¿no es cierto? Camino. Cuando voy a mis chequeos médicos, ¿no es cierto? Me ven el corazón y me dice, ¿usted no fuma, no toma? Sí, yo no fumo, no tomo y camino un montón. Y el médico me dice, sígalo haciendo, porque su corazón está 10 años menos de la edad que usted tiene, ¿no? Por las caminatas, ¿no? Y además que me gusta mucho caminar, ¿sabe por qué? Porque yo no camino solo. Yo camino alabando a mi Dios y conversando con mi Dios. Uh-huh. Entonces, cuando hay una situación que no sé, aprovecho para salir caminando y le digo, Señor, ¿cómo será esto? ¿Y por qué es esto? Entonces, en el 2015 yo tenía una pregunta en la mente porque había escuchado por ahí un tema acerca que diferenciaba entre vínculos y relaciones. Entonces yo le preguntaba a Dios, le digo, Dios mío, ¿será lo mismo hacer vínculos que tener relaciones? ¿Qué hace el mundo? ¿Y qué quieres tú que hagamos los creyentes? ¿Vínculos o relación? Y así estuve preguntándole. El Señor me da ciertas cosas mientras que yo voy viendo cosas y qué sé yo, lo voy anotando en el papel. Y llego a mi casa y me pongo a investigar. Y lo primero que hice al llegar a casa fue agarrar el diccionario, ni siquiera la Biblia, antes que la Biblia el diccionario. Y dije, relación. Y vi que relación era que se hacía algo con un objetivo, ¿no? Pero algo racional. Y cuando veo la palabra vínculo, veo algo inconsciente
en la cual se fusionan, ¿no es cierto?, el pensamiento de dos personas, pero sin perder su individualidad. Entonces ahí me di cuenta que era totalmente diferente. Una cosa es racional y otra cosa es inconsciente. Y comencé a estudiar y estudiar. Evidentemente tengo, digamos, medio libro, ¿no? El libro que estamos editando ahora parte del primer capítulo sobre esto, pero descubrí que era totalmente diferente. Y cuando voy a la Biblia, comienzo a descubrir la palabra enoit, que es la palabra uno, unión en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesucristo está orando al Padre, ¿no?, en Juan 17, y dice: Padre mío, yo te pido por esto que tú me diste, para que sean uno, ahí está el término enoit, para que sean uno como tú y yo somos uno. Ahí descubrí que Dios quiere que hagamos vínculo, pero que el mundo hace relaciones. O sea, el comportamiento del papá con el recién nacido, con el hijo recién nacido, es un vínculo. Es un vínculo que se establece. A diferencia de una relación que tiene que ver con un objetivo, ¿no?, con una meta que uno ha trazado. Crear ese vínculo, doctor, es también cuando el papá juega con su niño, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo que yo tenía los títeres de dedo y yo jugaba con ella, con mi pequeña, y le hacía juegos, ¿no? Y ella como que sentía una conexión con uno cuando uno jugaba con ella, ¿no? Es muy importante una pregunta que me hacen las personas. Pastor, yo no puedo pasar mucho tiempo con mi hijo por el trabajo, por mis compromisos, pero el poco tiempo que paso, le doy el máximo de mi cariño, le doy calidad. Pero yo he entendido que los niños no necesitan solo calidad, necesitan también cantidad, porque algunos dicen: yo no le doy cantidad, como hay padres que están todo el día con el niño, pero no lo disfrutan. En cambio, yo los 10 minutos que estoy, al máximo lo aprovecho. Eso puede servir en algunas otras situaciones de la vida, pero el niño es una como plantita que está en crecimiento. Y yo me he dado cuenta que la calidad y la cantidad tienen que ir juntos de la mano con el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque cuando está creciendo, si vamos a hacer ese ejemplo de la plantita, la persona que está a cargo de esa planta o de ese sembradío tiene que invertir tiempo constante cuidando las plantas, cuidando la tierra, viendo que no entre en una plaga. Y también tiene que darle calidad, asimilar un buen abono, darle un buen fungicida. Todas estas cosas van de la mano. Y es lo mismo en la crianza de los hijos. Yo no comparto de que los padres digan: le doy 5 minutos, pero los mejores 5 minutos de mi vida. No, el niño está creciendo y necesita crecer con la presencia de papá y necesita crecer con la calidad de papá. ¿Qué es lo que ustedes opinan? No sé, o tal vez somos muy ocupados. Yo creo que siempre debe ser así. No solamente es decir, esos 5 minutos yo lo doy todo por mi hijo, ¿no? Porque si lo dejas durante todo el resto del día, no sabes ni cómo ha estado, ni qué ha hecho, ni cuáles han sido sus emociones. He conocido así un papá que él trabajaba todo el día, tenía 2 trabajos, y cuando llegaba se empezaba a reír y todo, y con eso ya le bastaba sus 10 minutos y se iba a dormir. Pero luego a la semana llegaban los comentarios de que tu hijo se ha portado así, me ha roto esto de acá, le he pegado, se ha peleado. Entonces el papá se perdía todas esas partes de que estaba pasando su hijo. Entonces, no, y era responsable porque le daba solo 5 minutos. Yo sí, doctor, he disfrutado y lo sigo disfrutando ahora que mi hijita, la mayor que ya está entrando a la adolescencia, las veces que voy a animar los 15 años o boda, ella quiere estar conmigo. Al fin dijo que es animadora. No, le gusta, comparte, se alegra. Y ella me dice todavía, hace poco me decía: ¿hasta cuándo vas a animar? Yo quiero que tú animes mis 15 años. Uy, le digo, faltan 4 años. Pero mire, el estar con ella, disfrutar con ella, para mí personalmente me llena de emoción, me alegra. A veces hasta lágrimas se me salen ver a mi hija, ¿no? Y es algo irrepetible, porque ella va a tener su edad y ya nunca vas a poder disfrutar. Yo como psicólogo y cristiano soy muy tajante en esto, ¿no? Y de repente la gente que me va a escuchar en este momento me va a opinar diferente, ¿no? Pero yo tengo una experiencia interesante. Mi esposa, una mujer creyente de fe, hija de pastor, a quien yo admiro por su fe y le mando saludos en este momento. Mi último hijo nace y mi esposa es profesora de primaria de un colegio. Entonces me dice: mi amor, yo quiero estar con mi hijo los 3 primeros años.
quiero darle su pecho, quiero amarlo, quiero estar con él, quiero jugar. Pero yo trabajo, que es el pretexto que muchos tienen, pero trabajo y necesito dinero. Y si no, ¿cómo vamos a comer? Entonces yo le digo, mira, la Biblia dice que de acuerdo a la medida de tu fe te será hecho. Entonces la Biblia habla de fe, pero habla también de cantidad, de medida de fe, ¿no es cierto? No es cuestión de decir sí, Dios proveerá, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo no tengo ningún problema en que tú te quedes en la casa. Es más, para mí es una satisfacción tenerte a ti. Vamos a orar. Oramos, mi esposa preparó una carta de licencia para pedir licencia en el trabajo por 1 año. Llevó la carta a la directora le dijo, muy bien, pero en este colegio no damos licencia, si quieres renuncia. Entonces, y eso oramos, parte de la voluntad de Dios. Oramos frente a eso, ¿no? Si tu voluntad es así. Entonces ella al día siguiente llevó la carta de renuncia y renunció. Nos quedamos, nació nuestro hijo, nos quedamos con la criatura y seguimos adelante porque sabíamos que ese hijo es de Dios y que no le va a faltar nada y que Dios está mirando nuestro corazón. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, mi teléfono no paraba de sonar, o sea, se me cuatruplicaron las oportunidades de trabajo. Si yo salía 1 vez o 2 veces al mes en un viaje, ¿no?, a predicar, ahora salía 4, ¿no es cierto? Si yo tenía pues 10 orientaciones vocacionales en un mes, ahora tenía 30. Si yo vendía pues 10 libros, ahora vendía 50, ¿no? Y la plata comenzó. Y resulta de que termina todo el proceso. Mi hijo lactó hasta los 3 años y medio, hasta que ya no quería, ya se hastió. Un día mi esposa le estaba dando el pecho y el bebé estaba mirando a otro lado y le hace así todavía, ¿no? Ya le habló, mamá, basta, por favor. Ya basta, no, demasiado, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? Termina de lactar y un día llama por teléfono la coordinadora del colegio de primaria y le dice, tengo una profesora que ha pedido descanso por maternidad. Necesito tu reemplazo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los 4 meses de esto. ¿Puedes o no? Mi esposa me mira y le dice, claro, le digo, Dios te está hablando. Dios te está diciendo, tú fuiste fiel, ahora está ahí. Y fue. ¿Y qué pasó? Todos los padres de familia del colegio comenzaron a reclamar su presencia. ¿Por qué no está Miss, que esto, que el otro, que es tan cariñosa conmigo? En enero firma nuevamente contrato y ahora está de nuevo en el mismo colegio de donde ¿Cuál decidió renunciar? Doctor, ¿cambiaron de directora? Yo sabía. Pero es importante, perdón, George, es importante lo que usted dice, sin agraviar a la directora. Pero es que hay gente que dice, yo quiero hacer esto, pero no tengo tiempo. La verdad es que sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que lo invertimos en lo que consideramos importante. Así es. Y esa es la verdad. Justamente ese tema quiero hablar, doctor, como una experiencia no personal, sino visto. Fíjese, y hablando para todos los que nos están viendo, quizás algunos van a ser afectados por eso, no confunda estar con los hijos en la casa y compartir con ellos y verlos. ¿Qué resulta? Una persona, un creyente, le preguntaron y le decían, el pastor mandó a que estén un tiempo con sus hijos, un día con sus hijos, si es posible, el tiempo que tengan disponible, estén con ellos horas y horas conversando, compartiendo. Entonces, ¿qué dijo esta persona, este creyente? Dijo, ¿sabes qué? Yo a mis hijos los veo todos los días en el culto y no tengo por qué darme un tiempo para ellos. Eso está mal, porque una cosa es estar en el culto y otra cosa es interactuar con ellos, conversar con ellos. ¿Qué sucedió con esta persona? Todos sus hijos se descarriaron, porque no había el padre, no como creen, sino como padre que converse, que juegue, como decían acá los hermanos, y que estén conversando muchas cosas. Y a veces uno como papá pues se pone como un niño. Quiero jugar carrito chocón, métete el carrito chocón. Quiero jugar el gusanito, métete a jugar gusanito, porque eso va a quedar con nuestros hijos, va a quedar aquí y aquí. Y cuando crecen te van a decir y te van a abrazar y te van a decir, gracias papá, porque a pesar de tu cansancio, nos has dado un tiempo para estar juntos
y poder compartir un momento de emoción. Y eso va a quedar siempre. Yo sé que ellos, los hijos, van a decir lo mismo. Mira, yo sus hijos más adelante. Bueno, hablo a través de lo que he visto, porque como no tengo hijos todavía, entonces hablo, por ejemplo, a través de lo que yo he podido ver en otras personas, ¿no? Por ejemplo, el pastor dijo algo que un hermano, soy ya el tiempo del culto, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, a papás que han pedido vacaciones, ¿no? Para cuando su hijo nace y han pedido vacaciones prolongadas o licencias, ¿no? Pero cuando han estado en la casa, casi todo el día, por ejemplo, han estado en la tele o han estado en el teléfono y muy poco tiempo, a pesar de que han estado cerca al hijo o al bebé, no han pasado ese tiempo con él y así se le han pasado todo el tiempo vacaciones y licencia, ¿no? Entonces, aquí no solo es decir que esté cerca, sino también poder disfrutar el momento, ¿no? Y poder generar esos hábitos que van a quedar marcados luego, porque ya cuando termine esa licencia, ya usted comienza a trabajar y ya no va a tener ese tiempo, ya ha desperdiciado todo lo que pudiste haber aprovechado, ¿no? La vida nos enseña que los tiempos cambian y el reloj no para. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y si tú no aprovechas ese tiempo, llega un momento en que te vas a pedir cuentas. Yo tengo una enseñanza que titula Cuando llegues a la tierra prometida. O sea, la pregunta que te harás: ¿quién está a tu lado? ¿Qué sacrificaste para llegar hasta ahí? ¿Con quién hubieras querido llegar? Y la verdad, yo hablo desde la apreciación ministerial. Debo decir que una de las cosas que tenemos que reconocer y mejorar es que muchos compañeros, ministros, siervos del Señor, en el camino de su ministerio, han dejado a los hijos. Hay una generación en Bolivia, no es el caso de Perú, pero hay una generación en Bolivia que los hijos de los pastores se han apartado de los caminos. No estoy diciendo que se han enfriado o se han ido a otros concilios, ¿no? Se han apartado, o sea, están en el mundo. Y si vemos la apreciación bíblica, Dios mandó que los hijos de los sacerdotes sean sacerdotes. O sea, de usted, su hija es doctora, porque ha visto en su padre un profesional de esa rama, la psiquiatría, la psicología. Yo conozco amigos que son abogados que sus hijos están peleando por el bufete de papá, pero es mínimo el índice de hijos de pastores que quieren ser pastores. Porque a veces nosotros, como parte del ministerio, usamos un argumento que es pues poco luchable. Estoy haciendo para Dios. ¿Qué hijo va a decir a papá? Entonces, no, escoger entre Dios y yo. No, derrumbas cualquier reclamo, pero la herida está hecha. Y quiero aclarar que Dios nunca nos ha pedido, ni nos va a pedir, que tengamos que sacrificar a nuestros hijos para que nuestro ministerio surja. Por eso, qué importante es crear esos vínculos, ese apego. Eso se puede transmitir también en lo profesional. Usted es un hombre ocupado, dice que subió mucho sus exigencias después de que Dios le bendijo, y aún más después de este programa. Imagínese lo que va a venir todavía. Espero que nos haga un descuentito cuando le busquemos. Pero la importancia de la cercanía, doctor, es muy, muy bonito, muy gratificante. O sea, estar cerca y disfrutar con tu bebé, con tu niño, es muy especial, ¿no? Lo que pasa, Jimmy, es que esto hoy están bebé y mañana están jóvenes. Y si no lo has disfrutado ahora, cuando quieras disfrutarlo vas a decir, ¿cuándo? ¿Cuándo crecieron? Prefieres disfrutarlos desde pequeños y ver el proceso en ellos, y ellos van a ver, papá, a pesar de sus responsabilidades, de sus dificultades, de sus limitaciones quizás como persona, como profesional, pero siempre tuvo tiempo para nosotros. Y hay una señal psicológica muy interesante que a un papá le dice: estás haciendo bien, estás de alguna manera usando bien tu tiempo con tu hijo, cuando el hijo dice: yo quiero ser como papá. Esa es la señal, ¿no? Hasta nos enseñaban eso, ¿se acuerdan? Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de la canción. Hasta era esa forma, Topo Gillo. Yo soy de los tiempos de Topo Gillo. Sí. Perdón si alguien considera que el Topo Gillo es satánico o algo, pero a mí me edificaba, me enseñaba, sí, me enseñaba y nos transmitía ese cariño, ese afecto, ese respeto. Y yo, la verdad, sinceramente, yo agradezco a Dios y le doy la gloria a Él, que mis hijos siempre me dicen eso.
me dicen, yo voy a ser pastor. Me dicen, yo quiero ser como tú con la mamá. Porque ellos ven que yo juego, disfruto. O sea, les soy franco, yo he formado esta manera de ser desde mi infancia. Porque he experimentado tan cerca la muerte que creo que la vida es un regalo. Y hay que disfrutarlo cada día. Y hay que amar, hay que divertirse, hay que dar gracias a Dios. Porque no sabes cuándo va a ser el último día. No hay que ser amargado. Exacto. Y sobre todo con lo que tenemos, doctor, ¿no? Con lo poco, con lo mucho que pueda haber en el hogar, es disfrutar con sus hijos. Muchas veces padres dicen, pero yo no tengo la posibilidad de poder comprar tal cosa, estar con ellos. Pero el simple hecho de tener algo pequeño en la casa y disfrutar, mire, yo con mis hijas hacíamos muchas veces hasta de cartulina y de cartón su cocinita, sus muebles, y ellas disfrutaban, ellas se alegraban ver eso, ¿no? O sea, no necesitas tener de repente mucho para poder disfrutar con los que más amas y con los que están ahí cerca a tu lado. Claro, eso es lo que acaba de mencionar Jimmy, es muy importante reconocer, ¿no? Porque hay algunos que dicen, yo no paso tiempo con mi hijo porque no tengo para llevarle al mall, por ejemplo, ¿no? No tengo para llevarlo a los juegos mecánicos, ¿no? Pero para pasar un tiempo de calidad con los hijos, un tiempo bueno, un tiempo de armonía, un tiempo para generarle historias que ellos puedan contar luego de repente a sus hijos, cuando ya están grandes, ¿no? Inclusive lo cuentan con otra familia y son las historias que se cuentan en las reuniones familiares, ¿no? No se necesitan tener mucho, sino la actitud que uno tenga con los hijos, con las personas que tiene cerca, o qué es lo que quieras dar en ese momento, por ejemplo, un ambiente seguro, armonioso, un ambiente familiar que ellos aprendan que se puede compartir con lo poco o con lo mucho que se pueda tener. Claro, ¿verdad? incluso llevarlo al mall no necesitas tener plata. Puedes ir a comprar, mirar los vestidos, No las quiere ropas, comprar todo nada. eso, y ya estás feliz. George, Con tal que has me sorprende que hagas eso tú. Tienes que hacer presupuesto para comprar. Exacto. No, necesariamente Solamente no, va a dar pero- vueltas. pero Y nos lo- comemos un helado. Lo cierto es de que, por ejemplo, lo que tú dices, Josué, es muy importante y tú como parte del proceso que estás yendo rumbo a ser papá, practícalo. Saca a tu esposa. Aunque a veces estén Desde ocupados, ahora. aunque a veces digan, aunque las redes nos absorban, ¿para qué vamos a ir al centro comercial si podemos ver todo por sus páginas, navegar en la internet? No, no es lo mismo caminar, porque en ese caminar, primero, mejora el corazón, ya nos ha mostrado eso el doctor, y segundo, compartes ese tiempo, esa relación. Y si tú practicas eso con tu esposa, mañana lo van a hacer con tus hijos. Pero si no lo haces ahorita con tu esposa, va a ser difícil que lo hagas con tu No, hijo. sí, yo la saco, salgo a pasear claro. con mi esposa siempre. Yo No, pero disfrutaba mucho Salgo en y los tengo parques momentos con en los casa. niños. Claro. Por ejemplo, algo que el pastor me dice a mí, ¿no? Que yo lo practique con mi esposa y claro, lo hago. Por ejemplo, en casa, a veces nosotros estamos y decimos, uy, no hay ahorita, no tenemos... Me das el tiempo, número ¿no? de tu esposa, quiero confirmar esa información. Por ejemplo, ¿no? Y ella me dice, a ver, voy a hacer un queque, ¿no? Por ejemplo, y lo hace de galletas y lo que hay en casa, y nos sentamos en la mesa y de pronto ponemos algo en la mesa, un juego, por ejemplo, nosotros tenemos el Uno, ajedrez y todo eso juego, y comenzamos a reírnos entre los dos, ¿no? Porque en casa solo estamos ella y yo por ahora, ¿no? Entonces, entre los dos comenzamos a jugar, comenzamos a compartir, comenzamos de repente a pensar, a planificar, y de ahí salen muchas ideas que podamos hacer en casa. Y sí, lo trato de practicar, pastor, porque Te felicito. sé que es muy importante para cuando ¿Sabes lleguen qué los estaba hijos. pensando ahora que te escucho hablar? En mi mente estaba volando, ¿no? Estaba pensando lo que sería caminar de Ventanilla a la Plaza San Miguel. Bueno, bueno. Yo lo hago, ¿ah? Yo lo Bueno, hago. bueno. Prefiero tomar una combi y bajarme en el aeropuerto. ¿Usted lo hizo o lo va a hacer? No, yo lo hago. Ventanilla, Ventanilla? a San Sí, Miguel. sí, sí, sí. No, pero, doctor, por eso se le ve pues su buena salud. O sea, con todo respeto, usted debe estar ya cerca a los 60. 63. No, ya pasó el sexto piso. Y mire, abundancia de cabello, buen porte, buen lo que me corazón. Pero creo que lo que más ha dado salud a su vida es Cristo en su corazón. Exactamente. Absolutamente. Esto es una revolución. Exacto. Es una Y revolución. es lo que Es dice una el doctor, mezcla. es bueno, pues, ¿sabes? Porque yo caminaba, doctor, caminaba desde... Tú caminas hasta tu auto. Tú caminas hasta tu auto y de tu auto a tu casa. Cuando el carro se malogra, cuando el carro se malogra, hay que Tiempo pasado. Tú y yo no inspiramos eso de caminar, hermano. Yo Nuestro dije, cuerpo nos delata. Caminaba, por Ah, eso ya digo. está. Yo también Desde camino Breña bastante, hasta pero San no Isidro mucho, para ahorrar de pasajito. ¿Por qué? Porque ese tiempo estábamos pues con las vacas flacas y era muy bueno porque nos ejercía. Ahora de vacas flacas no quedó nada, hermano. Las vacas están gorditas y deliciosas. Quisiera seguir hablando, compartiendo, pero el tiempo terminó. Quisiera concluir diciéndoles que
qué triste es que veamos que un hijo se acerque a su padre y le diga, papá, yo quiero ser celular. Hijo, ¿qué estás hablando? ¿Por qué dices eso? No, papá, yo quiero ser celular. Pero explícame la razón. Es que yo veo cómo agarras tu celular cada mañana al despertar. Es lo primero que tomas en tu mano. Yo observo cómo empiezas a revisar y sonríes cada vez que ves algo en tus redes. Yo veo cómo lo guardas y lo cuidas con tanto apego y lo metes cerca de tu corazón. Y cuando se cae, no tardas nada en levantarlo y revisar si está bien. Yo quisiera que también sea el primero en recibirte. Yo quisiera también que cuando me mires sonrías. O hasta que, si me caigo, me puedas levantar y llevarme cerquita de tu corazón. Papá, yo quiero ser celular. Una de las más dolorosas experiencias de consejería pastoral es cuando tengo que hablar con hijos que tienen que mendigar amor de los que debían darle en abundancia a los padres. Por eso estos programas y estas experiencias y estos consejos aún de profesionales como nuestro querido amigo el doctor son para que cambiemos, no para que nos encerremos en un concepto, no para que digas yo soy así, nadie me va a cambiar, porque el día de mañana eso va a tener consecuencias. Recuerda, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que puede transformar nuestra realidad. Así es que me despido con esa humilde anécdota. No hagas que tu hijo quiera ser celular. Que tu hijo reciba todo el amor y todo el tiempo que Dios permita que le puedas dar. Muchas gracias, Pastor Marcelo, por esta reflexión. Gracias a todos por compartir la experiencia. Esperamos que ayer al pronto se le pase la alergia y pueda estar compartiendo con nosotros aquí. Creo que ya vuelve. Y bueno, nosotros hasta aquí llegamos con este programa, este episodio que hemos tratado, un tema muy importante. Gracias por quedarte allí y no te olvides que en Betel hay mucha programación para que puedas seguir conectado y será hasta el próximo episodio. Gracias y Dios le bendiga a todos. Gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias por haber estado ahí. Gracias. Muy amable. Gracias por todas sus Oye, habría que sugerencias. llamarlo ayer para ver cómo Hay que está. preguntarle cómo está.